Iniciamos este nuevo capítulo de GPS Audiovisual Radio con un invitado muy especial aquí en nuestros estudios, en vivo, Leonardo Sbaraglia. Bienvenido, Leonardo, gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto que estés acá, realmente. Muchas gracias. Bueno, Leonardo Sbaraglia estrena en Argentina el próximo 9 de enero el unipersonal Los Días Perfectos, que tiene dirección de Daniel Veronese. Sí. Exactamente. Bien, esto va a ser entonces en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. En la sala principal que ayer, bueno, ya obviamente la conocía, pero bueno, y la había pisado alguna vez, no trabajando, sino colaborando con un homenaje y con un trabajo de los primeros que se hacían convocando actores y actrices y gente del arte, las abuelas de Plaza de Mayo, Ujú. en el año 90 y 94, 95 habrá sido, más o menos por ahí, y se hizo ahí, se fue todo un acto precioso. Sí, me acuerdo, sí. Poco tiempo después, creo que empezó ya a funcionar lo que era el Teatro por la Identidad, Ujú. que llevado muy adelante por Daniel Fanego, por Valentina Bassi y por todo un grupo de gente que bueno, que se la puso al hombro y hizo un trabajo fantástico, que dura hasta el día de hoy. También está Eugenia Levín. Siempre me llaman para tratar de colaborar algún lunes, pero por alguna razón u otra siempre estoy como medio, bueno, dando vueltas, Ujú. que no estoy. Así que ahora llegó el momento con este espectáculo que, por otra parte, venís de hacerlo con mucho suceso en España, ¿no? Sí, Allí debutaste, digamos. claro, fue un trabajo que arrancamos, en realidad no sabíamos bien dónde lo íbamos a hacer cuando lo arrancamos a hacer. Nos convocó Juli Novarro, tanto a Daniel Veronese como a mí el año pasado, en octubre, más o menos, o un poquito antes. Yo leí el material, me pareció fantástico y además ideal para lo que yo estaba también necesitando, que era como, bueno, a mí me gusta mucho hacer teatro, siempre me gustó mucho hacer teatro y bueno, he tratado de seguir en actividad teatral toda mi vida, o sea, cuando me costaba encontrar un proyecto, justamente por las características de lo que es mi vida, mi dinámica, mi profesión que me lleva para un lado o para el otro, me costaba encontrar un material, digo, para entrar y salir cuando quisiera. Ujú. Y por eso había estado haciendo, que no sé si llegaste a verlo, El Territorio del Poder. Sí, ¿Lo viniste muy a ver? buena. ¿Dónde lo viste? Sí, sí, lo vi en Palermo Ya en, quizás hace un tiempo, ¿eh? sí, en vinilo, en Café Vinilo o en Sí, sí, Telonios, lo sí, hicimos sí, hecho en sí. varios lados, así como más también musicales, este, y porque claro, porque era un espectáculo que tenía música, que Claro. tenía la música de Tarrés y de Damián Bolotín, de Jero Carmona, de Pablo Fenoglio, y esa fue como mi manera de poder seguir en actividad teatral, porque a mí Ujú. me gusta mucho hacer teatro, poner en ese sentido el cuerpo, en ese encuentro con el público, me parece algo precioso, y mágico y sagrado. Me parece que cada función siempre es una especie de ceremonia, Claro. y cosa que también lo tiene el cine, pero cosa que también lo tiene el cine. Lo que pasa es que no sé si sacarme o ponerme. A ver, estoy acá. Hola, Como hola. te sientas más cómodo. Lo que pasa es que bueno, lo que te da el teatro, a mí me decía mucho, cuando tuve la suerte de trabajar con Norma Leandro, con Alfredo Alcón, y yo en ese momento, en el año 95, que estaba trabajando con Alfredo, y él Mm. me insistía mucho. Era un tipo, bueno, muy linda persona, muy Sí. hermosa persona, y él siempre me decía, y Norma también, ¿no? Siempre decía, no dejes de hacer teatro, nunca dejes de hacer teatro. Y estaban asustados de que yo me vaya como para algún lado
no sé para dónde creían que me podía ir, pero bueno, me decían, no, no, porque el teatro es del actor, el actor es del teatro, o sea, era como un Mm, poco como que el tema del cine sí, ¿no? Yo creo que ellos hicieron mucho cine, además, tanto Norma como Alfredo, sí. pero bueno, ellos sentían que su lugar era el teatro y de alguna manera eh, y de alguna manera yo cuando trabajé con Alfredo también en cine, que hicimos una película que se llamaba En la ciudad sin límites, una película española Sí. que protagonizábamos con Fernando Fernán Gómez, Geraldine Chaplin, y él hacía un personaje muy hermoso que aparecía en un momento clave de la película y teníamos una gran escena como de escenas largas, como de una escena larga donde él Ujú, hablaba sobre todo mucho y era muy interesante porque él, claro, tenía esta especie de impronta. Él era fundamentalmente un actor de teatro, aunque había hecho mucho cine, ¿no? sí, Con Torre Nilsson, sí, sí, sí. Personajes eh, muy recordados, además. Con los Sí, Siete Locos, La de sí, 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 Arte, El sí, Santo de la sí, Espada, sí. Había pasado por todo. Martín Fierro, había hecho todo, ¿no? Con Exactamente, Fabio, ¿no? sí. Nazareno Cruz y Bueno, el Lobo. Nazareno, claro. Entonces, pero, pero yo creo que, claro, que al mismo tiempo lo que pasaba era que él tenía esta especie de impronta y sentido y expresión y energía muy teatral. Entonces, cuando hicimos esta gran escena, que eran como no sé, 6, 7 páginas de escena que compartíamos así en un tete a tete, sería hermoso recuperar esa escena. Pero bueno, está en La ciudad sin límites, la pueden ver. Sí, Entonces él, cuando el director le daba algunas indicaciones después de los ensayos, y sobre todo lo que le decía Antonio Hernández, que también es amigo, un gran el director, director, sí. y le decía, baja menos, menos, Alfredo, no como. Entonces él decía, pero menos es que no estoy haciendo nada. ¿No? Entonces, nada, nada. Y entonces me estaba como enojado en ese sentido, Sí. porque, no enojado, bien, enojado, estaba contento, pero decía, como que no entendía el tema, dice, pero entonces el cine, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, no puedo actuar, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque es una especie de constante búsqueda, creo, de todos, Sí. ¿no? Los actores, las actrices, de ir encontrando esa especie de dónde está el lenguaje, ¿no? De cada película, dónde está Mm, el lenguaje de cada personaje, dónde está el lenguaje del teatro, dónde está el lenguaje del cine. Es una pregunta constante, imagínate, ¿no? Mismísimo, de los más grandes actores que hemos tenido en la historia de nuestro cine y en la historia de nuestro teatro, que es Alfredo Alcón, sí, que él y, tuviera y eso. que él tuviera esa Imagino que especie era para de. vos una clase también, ¿no? Compartir con él Ah, ese bueno. trabajo, porque Sí, además sí, yo eras sobre muy chico, ¿no? sí, sobre todo yo aprendí mucho. En ese momento era otro momento de nuestras vidas, porque fue rarísimo, porque los dos nos encontramos en España en el año 2000, fue el año 2001 exactamente. Mm, Yo tenía 31 eh, y era de los primeros trabajos, de las primeras experiencias que yo estaba teniendo en España. sí. Y Alfredo me decía, yo no podría vivir lejos de Argentina, porque, no sé, el afecto, la gente, no Mm, era como, viste que él decía el sí, sí, afecto, la sí. gente, el público argentino es tan cálido, en cambio acá es Ah, como que no te dan ni bola, es como que no, no, sí, sí, este, sí. era muy hermoso, porque además un tipo muy, pero fundamentalmente ahí fue una experiencia, como te digo, más Mm, acotada, él vino un día a rodar pero sobre todo la experiencia la que tuve con Alfredo fue ese año del año que fue, creo que fue el año 90 exactamente el año 96, sí, donde hicimos En la soledad de los campos de algodón, con Horacio Roca, y él dirigía, y ahí en el Teatro Pairó, y bueno,
Sí, fue sí. hermoso porque Ahora, recién decías, bueno, encontrar el personaje, ¿no? Y el texto. En el caso de Los Días Perfectos, ¿qué te sedujo para decidirte a hacer esto, que además es un unipersonal, sí, que también es otro desafío, ¿no? Estar con el público, sí, vos a mí me solo. encanta, digo, en el sentido cuando hice el territorio me pareció una experiencia Mm, preciosa, si bien ahí no estaba solo, estaba acompañado en muchos sentidos músicos, sí, por los muchachos, por Fer, por Pablo, por Jero, por Damián, por Cartos, bueno, pero lo interesante del texto del monólogo es que bueno, que hay algo muy, no sé, como si tú empezases a poder meter todo tu trabajo en una valija, ¿no? Es como decir, mm, bueno, ¿no? Como que vas aprendiendo algo, vas aprendiendo mucho de lo que son las propias herramientas, las herramientas que podés poner en juego. Obviamente que esto lo podrías también plantear y construir con un compañero, con una compañera, digo, lo que pasa es que, claro, estando solo es la relación con uno mismo, es la claro. relación con el cuerpo, es como si más que nunca, yo lo decía ayer, ¿no? Que hicimos la rueda de prensa, más que nunca, ¿no? Es como tu única ancla, tu único sostén, Ujú, tu única tierra es el cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, que en realidad es algo que el actor lo tiene que tener presente siempre, siempre. Lo que pasa es que a veces uno se lo olvida cuando, cuando estás asustado, cuando estás mm, ansioso, cuando no te terminás de entender bien qué es lo que tenés que hacer y en situaciones de más estrés, en situaciones de más inseguridad. Entonces uno se olvida del cuerpo y pasás a estar diciendo, lo quiero hacer bien, lo tengo que hacer de esta manera, lo tengo que hacer de esta otra, lo tengo que no sé qué, esta parte no sé qué, y me dijo que no sé qué. Estás como muy metido en una especie de ruido que cuando empezás a entender, ¿no? Que para mí actuar también tiene mucho de estar, tiene como algún diálogo con lo que es la cuestión de la meditación o como quiera llamarlo, ¿no? mm, Digo, en el sentido de estar presente, de estar presente. Yo soy muy fan de un actor japonés que se llama Yoshi Oida, que es un actor que sigue al día de hoy, creo, formando parte de lo que era y, bueno, no sé si sigue siendo la compañía de Peter Brook. mm, Yo lo vi a él acá haciendo The Man Who, la obra de que era el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Y me pareció tan fascinante y tan inspirador lo que vi que a partir de ahí, bueno, cuando empezó a sacar libros y cosas, lo empecé a leer y él hablaba justamente viniendo de la cultura oriental, ¿no? oriental. Y esa especie de traspaso entre la cultura y esa especie de lenguaje que también hay que ir Mm, encontrando y que él tuvo que ir encontrando en esa especie de de ese traspase entre lo que es el mundo oriental, Japón y no sé qué. Entonces, él habla mucho del teatro, claro, en términos también de esa cultura, de esa especie de historia y experiencia que es la que él tiene, la con la que él se mamó. Entonces él decía mucho, ¿no? Que hay mucho de la actuación que es muy importante, esa especie de presente, mm. ¿no? De aguantar. Bueno, eh, yo imagino viéndolos a ustedes, a los actores, a las actrices sobre el escenario, que justamente hay que tener un, no sé, un ángel, algo especial para poder transmitir desde un escenario y en una sala, bueno, en este caso la sala del María Guerrero, que es una sala grande, digo, transmitir esas sensaciones que uno desde la platea perciba, ¿no? No sí, solo lo que dice el texto, claro. lo que vos estás contando a través del texto, sino cómo lo contás, ¿no? Ahora, en este caso, vos aceptaste, entiendo yo, un doble desafío, si bien como decís, venías de la experiencia de esta obra que tenía mucha música,
del territorio. eh, un doble desafío porque aceptaste ir a España, nunca habías hecho teatro en España, corregime si me equivoco, No, 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 es verdad. pero era la primera vez hacer un unipersonal, además, y ahí, ¿qué te funcionó? Digo, ¿qué jugó en esa decisión? Yo creo que simplemente una mezcla entre inconsciencia y claro, y lo mismo, claro, yo creo que, Y las que ganas de las hacerlo. ganas, el deseo, obviamente, que siempre está también asociado como también al temor, a la inseguridad, ¿no? Digo, el deseo, cuando está el deseo también está el miedo, ¿no? Ujú. Y bueno, pero también yo veía una oportunidad, también este fue un año muy, me parece re loco estar hablando, ¿no? Como con vos en una radio, y me acuerdo tantas conversaciones que hemos tenido y me acuerdo tantas conversaciones que yo he tenido en la radio. ¿Hace cuánto que uno no puede ir a hablar tranquilamente a una radio, ¿no? Mm. Como, Bueno, bueno, acá ahora ya hay pues, cámaras. ahora hay cámaras, A mí me pero gustaba más cuando no había, ¿no? Como sí, ahora pasa que todo tiene que ser que no nos filmado. escuche nadie, a mí también. Pero digo, Pero quiero decir, aquí es un espacio de diálogo y no, de no, por eso escucha. digo, pero como que en algún punto me parece que es interesante y creo que, y hago alusión también a esto porque hay algo de la obra, o recuerdo, Mm, ¿no? Digo que hay algo de la obra, del espectáculo, de los días perfectos, que habla también de esto, ¿no? De esta especie de cuestión de, en un momento hay un texto que dice, lo que yo quiero decir es que a diferencia de los amantes de hoy día, ¿no? Que mantienen su conexión a través de las aplicaciones de redes, Bill y Meta, y se refiere a Faulkner, y a su mm, amante, parecen estar unidos por la imaginación, ¿no? Como por esa capacidad de verse a sí mismos por fuera, como si fueran personajes de una narración que incluso elaboran por fuera de otro y disfrutan compartiendo. Digo, pero y se me viene ahora otra frase que dice, desde ahí arriba contemplamos la monotonía del campo bonaerense y no teníamos teléfonos con cámaras todavía ni mucho menos redes claro, sociales en las claro. que publicar nuestra gesta heroica, solamente teníamos tiempo para mirar, tiempo para sentir, y nos juramos Mm. no olvidarnos nunca que éramos algo locos y de que siempre haríamos cosas así. Eh, entonces, Estamos teniendo una primicia a mí me exclusivísima encanta decir, de en la todo, voz del propio Leonardo en Sbaraglia todos los de... reportajes que me van haciendo, me hacen las preguntas y yo contesto la mitad de las preguntas con textos de la obra, porque en realidad vos decís, ¿qué podés contar, no, de la Claro, obra? ¿Qué podés claro. contar? Yo puedo contar la experiencia, puedo contar, pero digo, no hay nada mejor. Mis palabras nunca van a ser mejores que las que escribió Vergareche, que las que adaptó Vergareche Veronese, en Mm, ese sentido. No, no. Siempre va a ser, y además me parece que uno eso, ¿no? Como que tiene que seguir encontrando, y de lo que habla la obra, que es esto mismo, ¿no? Que uno intenta defender y como vos arrancaste el programa, quiero decir, para mí es muy importante la cultura y para mí es muy importante, pero la cultura no como algo abstracto, ¿no? Sino mm, como algo cotidiano, como algo, ¿no? Que uno puede seguir aprendiendo a vivir la vida con magia, con amor, con metáfora, con poesía. Y para mí eso digo, eso para mí la creación es un acto también del deseo y es un acto también de amor, ¿no? Y es un acto de la imaginación, pero y es un acto de amor, ¿no? ujú, Digo, mm, también puede ser un acto, de odio, pero a través del arte se transforma también en otra claro, cosa, ¿no? claro. Entonces, no sé, a mí me parece por eso tan lindo y tan importante. Entonces, me preguntabas por qué acepté, ¿no? Lo de Madrid. Bueno, lo de Madrid terminó siendo como una especie de lugar o frecuencia o tobogán donde me metí
en marzo cuando arranqué, o en febrero cuando hice un viaje este año a París y estaba leyendo un guión así en una mesa el doble de esta con Marion Cotillard al lado, ¿no? Lo ¿Mm? tenía Marion Cotillard, a Guillaume Sí, Canet ahí, a Denis Ménochet. Entonces vos decís, wow, ¿no? Entonces eso siguió en un escritorio con Pedro Almodóvar al lado tuyo, mm, durante 3 semanas también ensayando con él, después me volví a Francia, después volví a trabajar con él, después me vine para acá, una semanita a presentar Menem, después me volví, filmé con Pedro, ahí está el cartel que salió hoy, sí, entonces, sí. y después volví a Argentina, no sé, me fui a cosas y de Madrid me fui a México, que tenía el compromiso de hacer una segunda temporada de Las Azules. De ahí, en los tiempos libres, iba estudiando, terminando de estudiar el texto, y en septiembre estuvimos acá, se hizo una réplica de lo que iba a ser el escenario de la Latina, Ujú. con una réplica también de lo que iba a ser la escenografía, porque la escenografía se estaba armando en Madrid. Y ahí, en esa especie de portal, ¿no? Estábamos en Palermo con un portal en Madrid, Sí. porque estábamos pensando en realidad en cómo reproducir esa sensación y ese clima de lo que iba a ser estar actuando, porque ensayamos hasta un viernes, el sábado, no, el domingo viajamos a Madrid, llegamos un lunes, el miércoles estábamos estrenando en Mm. Madrid. Entonces, ese fue un poco todo mi año, que no terminó todavía, ¿no? No, 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 para nada. Vamos por, vamos por Ustedes pasos. terminan hoy. Este es Este, el último este es el programa. último programa de este año, exactamente, y nos damos el lujo de terminarlo con Leonardo Sbaraglia, con el queridísimo y gran actor Leonardo Bueno, Sbaraglia, gracias. que te veníamos buscando hace mucho tiempo, Sí, reconozcámoslo también. ya lo sé. Pero bueno, gracias, Pero gracias. no es fácil No, 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 cumplir. lo sé, lo sé. Bueno, la obra justamente Los días perfectos, según tengo entendido, ¿no? Habla de los vínculos y de qué pasa en la vida de este personaje que encarnás vos, que sos el protagonista, después de 17 años de matrimonio, que se terminan. No, no sabemos si se termina. Ah, No, no, hay ujú, una crisis, ¿no? Es como dice el personaje de Luis al principio, que dice, hago un pequeño paréntesis para decirte que esta especie de tristeza o esta no solo me pasa con el final de las guerras con Carmen, que es su hija, y entonces él habla de un juego que tiene con su hija y que es un juego que él, bueno, que ya intuye que en algún momento se va a terminar, porque ella se va a hacer más grande y él se va a hacer más viejo y todo va a pasar a ser un recuerdo feliz de la infancia, ¿no? Pero dice, me duele, lo acepto, me duele, pero lo acepto, pero con nuestros momentos de felicidad ya vividos. Es ahí donde me parece que debería pasar algo distinto todavía. No me resigno a tener que olvidarlos. ¿Vos te acordás cuando nos dimos nuestro primer beso? ¿Dónde mm, fue? Bueno, y ahí sigue y sigue, ¿no? Pero él hace un planteo como diciendo, en un momento dice, ¿qué fue de nuestra vida, Paula? ¿No? ¿Qué fue de nuestra vida? Estoy acá en un hotel en New York, mañana ya vuelvo a Buenos Aires y siento que los casi 9.000 kilómetros de distancia que nos separan en este momento son similares a la distancia a la que estamos viviendo desde hace tiempo. Estamos muy lejos vos y yo. Digo, este es un planteo, ¿no? Donde mm, el tipo le cae la ficha, le cae cierta ficha en relación a un factor desencadenante que es haberse encontrado con estas cartas de Faulkner, que donde él dice, me encontré clasificada la correspondencia que le había escrito William Faulkner a su amante, una tal Meta Carpenter, los dos muertos hace muchos años. O sea, esa carpeta enfrente mío cambió el destino de mi viaje. Era más ujú. fuerte que yo. El tipo trataba, entonces empezó a leer, a leer, a leer, y se da cuenta que esa A correspondencia, replantearse. no, y que esa correspondencia data de 30 años de correspondencia.
Entonces él dice, esa correspondencia se extiende a casi 30 años, ¿no? O sea, yo quería tratar de entender esa curva de relación paralela, ¿no? Ese refugio en donde sobrevivir al tedio de su matrimonio, tedio que, entre paréntesis, nosotros conocemos muy bien, ¿no? Ujú, Eh, el tipo frente a esto, obviamente le desencadena una crisis que probablemente ya habría empezado, pero esa crisis a él lo hace entrar en una especie de planteo existencial. ujú, Pues yo creo que tiene algo, creo que como vos decías recién, existencial, del orden existencial, ujú. porque no es algo que solamente se podría decir o se podría restringir a una relación de pareja. Sí, 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 Creo que sí. tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como que estamos viviendo qué tipo de anestesia, Mm, bajo qué tipo de anestesia, ¿no? Entonces tenemos que volver a recuperar algo de la vitalidad perdida, del deseo, ujú, de la magia, de la creatividad, de la poética, ¿no? Yo leía hace poquito hay un filósofo que me gusta mucho que es Bifo Berardi, que el tipo dice, la única, con las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Bastante descarnadas y bastante deshumanizadas y hacia algo como cada vez más feroz. Hay algo que ofrece la posibilidad de la creación, de la posibilidad poética, de la posibilidad metafórica, que, que es por donde se puede seguir creciendo, claro, ¿no? es irreemplazable, ¿no? Eso, Claro, digo, porque este, si no, porque hay algo, claro, tendiente, ¿no? Como que tendente en todos, en mí, en mi cuerpo, en el tuyo, en sí, todo, digo, con los teléfonos, sí, con con internet, los con, horarios, sí, digo, todo, todo, que es que nos lleva como cada vez más a ser como, ¿no? Como maquinitas, ¿no? Como mm, entonces hay algo de justamente de volver al contacto con la propia naturaleza, con el cuerpo, con el universo de eso, de las sensaciones, de las emociones, de la creatividad y también el contacto, ¿no? El contacto con otros, claro, los abrazos, claro. las redes, ¿no? Las redes de solidaridad, las redes de buscarse y de acompañarse y de intercambiarse con otros, ¿no? Es una obra muy de esta época, ¿no? Es una obra muy moderna, me parece, sí, Eh, sí, sí, porque está escrita porque además de una manera. justamente todo lo que a lo que estás haciendo referencia, que refiere a su vez en la obra, tiene que ver con esto que estamos atravesando, ¿no? Y Sí, la deshumanización en general del mundo. Ahora, aquí en la Argentina en particular, todo lo que ocurre con los vínculos, con la desconexión, con la no comunicación, diría yo. Este, mm. es muy, muy notable y muy fuerte, ¿no? ¿Vos cómo imaginás justamente después o en medio de toda esta forma de comunicarse a través de vínculos, de aplicaciones, de internet, de la telefonía celular, cómo imaginás que va a ser, siendo que las cartas son algo en desuso, ¿no? ¿Cómo imaginás que va a ser ese contacto epistolar de aquí en más? Bueno, porque podemos recuperar las cartas. Yo creo que decía Mm, que en un momento dice, hacía mucho, por eso te escribo esto, una carta, dice Luis, ¿no? Hacía mucho que no te escribía, creo que nunca lo hice. Es que para escribir cartas, dice, uno necesita tiempo, ¿no? Tiempo para escribirlas, tiempo para mandarlas, tiempo para esperar una respuesta, tiempo para responderlas. En general no trataban asuntos de los que se esperaba una respuesta que fuera inmediata, más bien eran asuntos sí. que requería una respuesta elaborada. Que la otra persona nos cuente cómo está, que nos cuente qué va a Mm. hacer, o sea, que despliegue qué es de su vida. Es lo que hacíamos antes cuando estábamos lejos y hoy me siento lejos de vos. Pero sí, no sé, no sé, yo no tengo idea, no tengo idea porque los primeros que estamos ya tan un poco encadenados al teléfono y además nosotros también para nuestro laburo
Digo, yo hoy publicaba las entradas del Cervantes y lo hago a través del teléfono, publico el Sí, cartel del concert, todo es a través del teléfono. Digo, ya sí, no estamos como completamente ya conectados con eso. Digo, afortunadamente hay cosas que están buenas, ¿no? Digo, porque hay como una cosa sí, más sí, de sí. conectividad. Digo, yo, por ejemplo, para componer un personaje tenés acceso a una cantidad de información bueno, a través de internet, digo, y si podés mirar reportajes, y podés, digo, yo para componer a lo de Menem, fue notable la cantidad de recursos tecnológicos que uno tiene, hasta poder grabarte, hasta poder doblarte, hasta poder, digo, eso sí que hay algo como de mucha dinámica, y eso se va produciendo algo interesantísimo, ¿no? Como en el cerebro, en las neuronas, y eso está bueno. Sí, Lo que sí. pasa es que, claro, nosotros que nos hemos criado, yo no sé cuándo apareció el teléfono en mi vida, no sé, a los 25, 26, 27, o sea, tenés un montón de experiencia y de información y de experiencia, sobre todo vivida sin Sí, el el mundo teléfono. analógico, ¿no? Claro, mundo analógico. De hecho, yo no sé, yo sigo teniendo viste, como que bajás las perillitas, tac, 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 viste, como los aviones. Sí, Estamos sí, sí. listos, lista de despegue, tac, tac, tac. Chuc, chuc. Yo tengo además una camioneta, que es de 1999 y no la quiero cambiar. Es como que tengo Ajá. ese bicho, que es un bichazo Estás así ahí, claro, enamorado de de como un ella. tractor, viste, estás Claro. ahí. Y entonces justamente cada vez que salgo es como chuc, 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 ¿viste? Hoy día, si no, es como todo, Sí, ¿no? Es como sí, todo sí, sí. como- Mándame Para mí me gusta, un como que WhatsApp. todavía me gusta, Sí, me sí, gusta como sí, la cosa sí, de poder sí, agarrar, ¿no? sí. Pronto no van a tener ni volante, ¿no? Sí. Bueno, ya hay Vas algunas vas a manejar experiencias así, ¿viste? Como el coche lo vas a manejar así, ¿no? Como que así. es el Tesla, ¿no? El auto sin conductor. Sí. Pero bueno, por ahora no prosperó demasiado, parece ser. Al menos por acá. Ahora, bueno, recién hablabas de Menem. Acabas de ganar un Martín Fierro al mejor actor protagonista de serie. No, no, el tema no es solamente el premio, que es maravilloso, sino contra quién Bueno, competía. Claro, entonces fue como ganar cuatro Martín Fierro, porque había que ganarle a Franchella, sí, a Darín con el con el Eternauta, Eternauta, exactamente. y bueno, y a Oscar Martínez, obviamente, y todo el grupo de gente que era un grupo hermoso de actores, Guillermo Fenian, Arzaba, Alan Sabá, Hendler, Fenning, Sí, no era fácil para nada Lamote. la elección en ese rubro. No, no, de hecho yo me fui preparado me lo diste vos. Sí, Me fui preparado por para suerte me no, tocó. pero me faltó decir gracias Aptra. Al otro día, pero es que uno no sabe, yo realmente no esperaba que me lo iban a dar. Mm. Pero, pero bueno, lo que pasa es que fue tan hermoso el equipo que formamos, tan contundente el trabajo, me parece que logramos, que era difícil, yo creo que se valoró mucho todo el trabajo y se veía además mucho el trabajo. Sí, había la forma en que vos, bueno, Grisel, a mí también me llamó mucho la atención el trabajo de Griselda Bueno, Siciliani, por ¿no? supuesto, Haciendo de Zulema Yoma. por Pero supuesto. tu trabajo en particular era verlo a Menem. Este, yo por el trabajo tuve oportunidad de tenerlo enfrente de un par de veces. No, no digo que tuve la suerte, pero y lo vi y te veía a vos y decía, es Menem. Qué Pero bárbaro. el tono de la voz, los gestos, la forma de manejarse, Y bueno, todo eso como lo laburé muchísimo, ¿Cuánto muchísimo. tiempo, Leo? Unos meses, lo que pasa es que hay algo ahí que no sé qué pasó, qué tipo de magia también pasó, que hubo una conexión así de la estratosfera, como decía, ¿no? Como Claro. hubo algo ahí que no sé, que conectamos Ujú, porque me ujú. salió, no te digo me salió ni fácil ni rápido, pero, pero podría haber trabajado 6 meses y no haber llegado ni a la mitad.
de lo que siento que llegué. Digo, como que hubo algo que fluyó. ¿Viste cuando Ujú. todo fluye? O sea, Sí. yo arranqué a laburar, ponete, no sé, vos pensás que yo estuve laburando en España hasta finales de marzo, o sea, mucho tiempo antes de eso no pude haber empezado a laburar, y en junio ya estábamos filmando. O sea, yo terminé de filmar en España, Todos mienten, con la de Pablo Freya, y terminamos, eso fue el 20 y pico de marzo. Después yo pues, vine y poner en abril habremos hecho una primer prueba de que yo me dejaba la barba, me afeitaron las patillas, y después ya empezamos a hacer pruebas y cosas, y yo ya estaba con pero digo, no fue tanto tiempo en ese sentido, Ujú, no ujú. llegaron a ser 3 meses de preparación. Lo que pasa es que yo se ve que lo tenía ya muy en la cabeza y hay algo que uno puede empezar seguramente a construir desde antes, inconscientemente, no lo sé. Pero bueno, empecé a ver videos, empecé a ver, a observarlo, empecé a trabajar mucho con una foniatra, que es Mariana García Guerreiro, que yo ya había laburado con ella, que ella es profesora de la UNA y sabe mucho, una mina con la obviamente terminamos siendo muy amigos porque yo ya había trabajado con ella el cubano para Red Mm, Avispa, había laburado Coppola para lo de la Maradona, había laburado otros trabajos más con ella y bueno, me pareció como que iba de jonca para... Y después también me ayudó mucho justamente una compañera cantante que es María Heinen, que también compartimos con ella en el territorio, y ella de su papá médico y experto en... Entonces ella me empezó a hablar un poco también de la parte de adentro, de cómo él era la columna vertebral y cómo mm, era y cómo de dónde estaba alojada la voz y dónde estaba. Entonces, bueno, y después, bueno, con Lili también Popovich, digo, y también con el mundo espiritual y también y también con la propia, o sea, con Silvina Tencio y también con la Clo, que fue bruja, o sea, era asesora, ¿no? Entre mm. comillas, barra bruja de Carlos, muy amiga de él, y con ella compartí prácticamente y hablábamos todos los días. Con ella también tuvimos un encuentro mágico en La Rioja. O ¿En qué sea, sentido? y en el sentido que yo estaba yendo un mes y medio antes más o menos de empezar a filmar, yo decido ir por mi cuenta a La Rioja, me pago el pasaje, ahí la producción me pone en contacto con Eve Strauss, Sí. que es una que trabaja, ella trabaja en lo que es, de hecho creo que está por hacer o hizo su primer película, Eve, un encanto, y ella era nuestro contacto en La Rioja, como que lo que nos ponía en contacto un poco con el mundo menemista, ¿no? Que daba y con amigos y gente que lo había conocido a él. Y entonces ella me tenía un plan, como para, yo iba a ir 2, 3 días, no iba a ir más, me tenía un plan para que yo conozca, para que yo vaya, Mm, venga y no sé qué. Pero entonces yo 2 días antes, como ya lo venía leyendo a Carlos, venía leyendo algunas biografías de él, y entonces le digo, che, me gustaría conocer a alguien del mundo esotérico de Carlos, ¿no? claro, que era otro Que era aspecto un aspecto importante de él, importante, porque él sí. era un poco también un brujo. Sí. No, pero además eso, no lo digo solo metafóricamente, creo que era un tipo con algo que es un aspecto que la gente no lo ha visto tanto de él. Mm, Pero toda la gente con la cual yo conversé me hablaba como diciendo que tenía algo magnético. muy magnético y muy Sí. especial a nivel como que había algo espiritual muy fuerte Ujú, también en ujú. esa persona. Al margen, digo, y no estamos hablando, viste, de todo lo que pudo haber hecho, de todo lo que pasó Sí. en la Argentina en los 90 y toda obviamente la info y todas las, bueno, digo, me acuerdo en el año 95 salía en una doble tapa así de página 12, y el título era hablando mal de Menem, digo, ¿no? Digo, esa parte la dejamos Sí, 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 sí. para otra época, pero quiero decir, cuando a mí me toca hacerlo, obviamente tengo que sacarme de encima un montón de cuestiones y de prejuicios, uno que Ujú, también obviamente tenía, y también sacarme algo de la propia opinión y el propio, porque eso también te termina encorsetando, ¿no? sí, sí, Digo, eso, sí, la sí. opinión todo eso, bueno, está buenísimo. Digo, eso ya lo digo desde el punto de vista del actor, ¿no? Digo, pero ya después eso no te sirve para actuar. Para actuar tenés que sacarte todo Claro. y despojarte.
para Claro. poder que te entre otra cosa. Entonces, y vuelvo al tema de La Rioja, le escribo a la Eve, me dice, no, acá ya te tengo arreglado todas las cosas y todas las reuniones. Digo, bueno, el mundo eso te... Me dice, no tengo idea. Me dice, no Mm, tengo idea. No conozco a nadie del mundo de la bruja, ni del esotérico, ni nada. Me dijo, pero bueno, voy a parar la oreja. Esto fue yo le mandé un mensaje, no sé si el lunes a la noche o el martes. Ella me contestó al otro día diciéndome esto. 3 horas, 4 horas después, 5 horas después me manda un mensaje. No lo vas a poder creer. Hablé con tal, que me dijo que tal, que no sé qué, que no sé qué. La bruja de Menem está llegando a La Rioja, porque vive en Córdoba, el mismo día que vos. Entonces vos decís, bueno, claro. yo llegué, bajé del avión, media hora después estaba sentado en la puerta Ujú. del hotel hablando con la Clo y con su marido, con Julito. Además, terminamos amigos ya, porque nos hablamos desde ese momento todos los días. Aparte no es como la gente se imaginaría, la bruja, no, es una persona normal, como vos, como Sí, sí, yo, sí, sí, que sí. bueno, que bueno, que Bueno, y que tiene, sería su consultora, digo, claro, como tantos otros lo tienen y claro, no se claro, sabe, claro, ¿no? exactamente. Digo, tantos otros políticos. Entonces, pero bueno, fíjate lo loco que fue, que cómo se armó todo y cómo se tejió todo. Ese día estuve hasta las 5 de la mañana hablando con Ajá. ella. Este, y bueno, ¿Y cuándo sentiste creer o que, reventar. claro, creer o reventar, exactamente? Ahora, ¿te imaginabas que Menem podía llegar a generar todo lo que pasó Con con la esta serie, decís vos. serie, con este personaje? Em, no, 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 no. O sea, no, no. Yo de hecho no esperaba, quiero decir, esperaba, a ver, yo de lo que más aprendí de ese personaje, o sea, de lo que más aprendí de Carlos, es de la Mm, determinación que él tenía. El tipo en el año 78 estaba preso no me acuerdo ahora dónde exactamente, pero en un lugar en La Rioja. No, no era en La Rioja, creo que era, bueno, no me acuerdo exactamente. no, me parece que No, estaba Martín García o o algo de está en eso, la, ¿no? sí, me parece Sí, que sí, algo de en eso. Martín Sí, García, y donde había muchos dirigentes peronistas sí. que también estaban en ese momento, bueno, presos políticos, etcétera. Y el tipo se la pasó trabajando para ser presidente, ¿no? Digo, ahí empezó a operar su movimiento para ser presidente 11, 12 años después, ¿no? O sea, Mm, había una determinación, esa misma determinación, yo dije, bueno, la manera de aprender, ¿no? Una de las maneras en las que entré en el personaje fue a través de la determinación. ujú. Dije, bueno, me determiné a mí mismo que iba a hacerlo y que iba a hacerlo hasta las últimas Ajá. consecuencias y que iba a dejar mi piel para hacerlo, así como él dejó seguramente muchas pieles, ¿no? Para lograr, entre comillas, todo lo que logró a nivel individual, ¿no? Digo, porque bueno, un tipo que fue gobernador muchas veces, que fue presidente 2 veces, casi Sí, 3 veces, sí, viniendo de un pueblito así como sí. Maradona venía No de Villa sabíamos que Puerito. existía. Claro, él venía de Anillaco, que pensaba Anillaco 1930. Hoy día hay, no sé, sigue siendo un lugar con calles de tierra, Anillaco. Mm, Imagínate en 1930. O sea, un tipo que sale de ahí, ¿no? De una familia de ascendencia sia, que había como mucha cultura árabe, sí. ¿no? Me fui a la mezquita, Ah, también. me fui a la mezquita también, La me de acá atendieron, la de de acá de Palermo. Palermo, me atendieron Ujú. muy bien. Porque una de las cosas y las referencias más importantes que me dio Alberto Coan cuando hablé con él, que me recibió en su casa Claro. muy amablemente y le mandamos un beso, me dijo, para entender a Carlos hay que entender la cultura árabe. Entonces me fui a la mezquita y ahí estuve un rato largo, me senté, observé un poco ahí y charlé mucho con bastante gente ahí. Este, Bueno, nada, yo creo que me fui encontrando con un personaje de mil caras,
Mm, porque yo creo que quizás el gran público, ¿no? La gran mayoría de los argentinos han visto algunas caras de él, pero creo que tenía 1000 caras. sí. Realmente era un tipo capaz de convertirse en lo que Sí, quisiera. muy camaleónico por otra parte. Totalmente camaleónico. Absolutamente camaleónico. A todo esto, ¿Menem le ganó a Juan Salvo o Esbaraglia le ganó a Darín? En el No, Martín Fierro, ¿no? Digo, sí, no, yo creo que Ricardo es un tipo tan generoso y tan humano y tan buen compañero y tan inspirador para otros actores y actrices seguramente, este, que, que también el premio es de él, ¿no? Digo, yo creo que este, le mando un beso a Ricardo, ojalá que pueda escuchar esto porque... le mandamos, sí. Y bueno, una pena que ese día no estaba, bueno, pero me hubiese gustado darle un abrazo y decirle esto mismo, ¿no? Quiero decir, creo que nosotros tenemos, así como Ricardo, así como Guillermo, así como Oscar, así como tantos, bueno, el mismo Héctor Alterio, Lupi, Mm, Soriano, que ya no los tenemos, Norman, que sigue estando absolutamente activo y combativo como siempre, Norman Brisky, Norman sí. Brisky, Lito Cruz, Alfredo Alcón, que ya lo nombramos, digo, pero el Brandoni, quiero decir, tantos actores, Ulises Dumont, que ya no lo tenemos, tantos actores que nos han dejado el listón tan alto y de Mm, tanta inspiración, tantos actores que ujú. tenemos en este país y actrices, bueno, Norma, Sí, antes sí. hablábamos también de la Tacisto, Alicia Berdazaga, María Rosa Gallo, Sí, sí. eh, Tu mamá misma. Rosa Ana Livia Laura Randón, Ah, Rosa Ana mira, Livia no Laura sa- Farsetti, Rosana Randón de nombre artístico. Mi sí, vieja, exacto, mi vieja que me acompañó además ese día junto con mi hija. en el Martín Fierro. Sí, que me quedé Este, sorprendida porque yo tenía de tu hija sí, la imagen que de era una cuando beba era todavía. beba, claro, recién Claro, había pasa nacido que y vos ibas y venías a España porque empezabas a trabajar allá en mm, cine. Entonces me acuerdo que habías comentado eso, sí, ¿no? Que la sí. beba, bueno, quizás te traía de vuelta a la De Argentina. hecho fue así, porque Mm, a los 3 años de ella, que fue en el año 2009, volvimos. Ella nació en 2006 en Madrid y en el 2009 volvimos ya para que ella empiece su, entre comillas, escolaridad. Empezó ya el jardín de infantes acá y siguió ahí en el jardín de los cerezos y después, bueno, y ni más ni menos que terminó en el Nacional Buenos Aires. mm, Hizo toda su secundaria en Buenos Aires, y ahora está estudiando en la FADU. ajá. Imagen y sonido. Diseño de indumentaria. Ah, mira. Más quisiera yo imagen y sonido, me encantaría, pero no, se fue por ahora se fue por la Ajá, indumentaria. Digo, más ajá. quisiera yo porque, bueno, nada, son a uno como, viste que habrá actores o actrices o Sí, no sé qué, dicen, no, no quiero que mi hija tenga nada que ver, pero bueno, igual, de todas maneras, la indumentaria dialoga hasta quizás puede terminar trabajando en cine, en vestuario, imagínate. exactamente, sí, totalmente. Hay Sí, grandes profesionales también pero, en el área de vestuario aquí en pero, Argentina, ¿no? el trabajo que hizo Pili Sí, en Menem es maravilloso, el sí, trabajo sí. Muy buen trabajo de época, no, el además. trabajo de Muy, muy época bien, es muy bien. espectacular. Bueno, hoy se anunció que Amarga Navidad, la película que rodaste en España con Pedro Almodóvar como protagonista, se va a estrenar en marzo del Sí, 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 además vi 2026. el cartel, también lo vi ayer, este, ¿Te sorprendió? me sorprendió, me encantó, me pareció, Ajá. wow. Además me vi ahí grande, viste, Bárbara Leni y Leonardo Baraglia en una película de Pedro Almodóvar. Vos decís, wow, o sea, son esas cosas que no te las terminás de creer todavía, Ujú, como si le estuvieran ujú, pasando a otro. ujú. Es tu segundo trabajo con Mi Almodóvar. segundo trabajo, este fue un trabajo, bueno, más.
Protagónico. Claro, como más comprometido, donde el tipo me llevó, o sea, porque lo de Dolor y Gloria a mí me encanta, pero fue como un trabajo donde quizás Pedro vino a buscar un color que yo ya tenía, ¿no? Ujú. En cambio acá buscamos colores que yo no tenía, o sea, o probablemente los tenía, digo, pero fue como me llevó a un límite, ¿no? A otro Es un lugar. tipo que te lleva, claro, un tipo que te lleva a un límite, te lleva a un límite de exigencia y de algo que él está buscando que que es muy difícil de lograr, ¿no? En el sentido de que, bueno, decís, bueno, viste, viste como te pide que des una triple mortal hacia atrás y que pase por el agujero de un alfiler, ¿no? Mm, Como de ujú. una aguja, no sé, alfiler no tiene agujero, pero sería más difícil todavía que pase por un Claro. alfiler, ¿no? Pero por una... No te compliques más, Leo. No, no, no hay que Ya complicarse. Almodóvar eh, busca. porque Ahora, justamente el trabajo con él es así de intenso, ¿no? muy, muy intenso, sí, sí, Muy sí, muy intenso intenso. y también tengo entendido por otros colegas tuyos que también trabajaron con él, que de mucho hermetismo hasta que se empiezan a revelar aspectos de la nueva película, ¿no? Sí, 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 no se Este, puede contar mucho, ah, más que los que ya se cuenta, bueno, que es una historia, él de las primeras cosas que me dijo cuando me ofreció, me habló de Carrier, de Manuel Carrier, ujú, el autor francés los cuales escribió Yoga y varias, ahora no me acuerdo otros títulos que tienen títulos maravillosos, que es un tipo que está, bueno, que trabaja mucho su lenguaje en relación a lo que es autoficción. Entonces él me dice, yo quiero seguir trabajando y me interesa mucho el tema de la autoficción. Entonces es como si fuera una historia de mamuscas, ¿no? Es como una historia mm, dentro de la otra, dentro de la otra, ¿no? Es como Almodóvar dirigiendo a Leo, haciendo de un alter ego que dirige a otro, que está haciendo otro alter ego que está dentro de otro alter ego, ¿no? Es como si fuera una película dentro de otra y de otra y de otra, ¿no? capas. Y al mismo tiempo, claro, el límite que él busca sobre el actor también es parte de esa especie porque él lo escuchaba el otro día a él mismo en una entrevista decir que él muchas veces, y es cierto, él le interesa mucho el trabajo, no hay tantos directores que trabajen tanto con el actor, o sea, no Mm, hay tantos directores que se sienten 3, 4 semanas con el actor a decirle cómo lo quiere. Mm, sí, no, no, no tenés muchas de esas, o sea, se ensaya un poco casi como si fuera una obra de teatro. Es muy teatral, de ajá, hecho ajá. nosotros tenemos en la película, mm, hay momentos de escenas que son de 20 minutos, 20 minutos de diálogo de dos personajes, o sea, Mm. que tiene algo muy teatral, ¿no? Bueno, las películas de Almodóvar son muy de actores, ¿no? Claro, entonces me parece que Eso es formidable. claro, y él, Eh, y él, él lo decía, ¿no? En una entrevista, decía, yo llevo al actor a un lugar, lo llevo al límite, y ese es el límite que me interesa que encuentre ese límite al cual lo llevo quizás y en algo que quizás no tenía que ver con el personaje, pero esa relación entre el límite de los recursos de un actor y el personaje, bueno, aparece algo todavía más interesante que el personaje que yo creía. No digo, hay algo de esa especie sí. también de relación entre ese límite del actor, ese desdoblamiento espejo con el personaje, y entre todo eso aparece la creación, ¿no? Entonces, él está como esa especie de reflexión, ¿no? Entre dónde está el límite entre la ficción y la Ujú, realidad. ujú. ¿Qué es más importante si la ficción, qué es más importante una obra de arte, ¿no? Digo, entonces, ahí está un poco la hipótesis de la que maneja la película, ¿no? Ahora, bueno, la película se va a estrenar Navidad Amarga, ¿no? Amarga Amarga Navidad, que es un Navidad, tema perdón. es un cuento. Él lo tenía escrito en un cuento, hay una compilación de cuentos que él editó hace relativamente poco, hace unos años, donde está ese cuento que se llama Amarga Navidad. A ese cuento se le agrega toda una parte que es la parte como cinematográfica, y ese cuento en realidad tiene nombre, ese nombre porque es un tema de Chabela Vargas,
con el mismo título, ¿no? Que aparece, ese tema también A aparece. quien él Sí. admiró profundamente. Bueno, está en muchas de sus películas, ¿no? Sí, Chabela Vargas. sí, sí, sí. Se estrena entonces Amarga Navidad en marzo 20 de marzo, 20 de de marzo. 2026, en Exactamente. España por lo menos. Claro, en España porque esto les asegura la posibilidad de pronto de ir a un festival, viste que los festivales de clase A, los festivales de cine de clase A Sí. no te permiten estrenar, o sea, sí te dan la posibilidad de estrenar antes de ir al festival solamente en tu propio país de origen. Claro. O sea que la película puede estrenar en España antes de, por ejemplo, hipotéticamente ir al Festival de Cannes. Si estrenas en Argentina ya no podría de pronto ir a Cannes, ¿no? O sea... En ese momento se van a cumplir 40 años de En tu junio, debut sí, en en junio. cine, Claro, en junio del en La Noche de los 86. Junio del Lápices. 86, yo me acuerdo porque yo tenía 15 años y yo cumplo el 30 de junio. Ajá. Entonces, al cumplir el 30 de junio, yo estaba filmando en La Plata, a mediados de junio, se estaba jugando el Mundial del 86 Sí. en ese momento, y yo cumplí años ahí mientras estábamos rodando. La Noche de los Cumplí Lápices. 16, claro, estábamos dando la noche de los Ajá. lápices, y cumplí 16, y o sea que claro, ahora va a pasar lo mismo, voy a estar... Quizás, andás a ver, quizás en el Cervantes podamos festejar los 40 años Bueno, de profesión, no estaría mal. no estaría nada mal, sobre todo si lo podemos festejar aquí, ¿no? Vos que andás viajando No, yo tanto, creo que en ese que vas por momento, todos yo lados. creo que en ese momento voy a estar, tengo un rodaje anterior que va a ser entre abril y, bueno, empiezan parte en febrero y después en abril, mayo, junio, pero creo que para ese momento ya va a haber terminado un rodaje de un gran director argentino que no puedo decir, pero ya, Ya lo vamos a ya saber. os enteraréis. Leo Baraglia, ya Sí, me voy a enterar. ya te vas a No enterar. te hagas Empezá a problema. averiguar. Empezá a mover tus hilos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, la verdad, agradecerte Un enormemente placer, un placer. esta visita que nos haces, este regalo, que en lo personal para mí es es un fantástico regalo de fin de año. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer y agradezco también la posibilidad de estar acá. Bueno, Leo Baraglia entonces ha pasado por aquí en vivo en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Recordemos entonces que a partir del 9 de enero Ya está el enlace de las entradas a están través a de la venta las Alternativa entradas. Teatral en Cervantes, también está en la página del Cervantes, en la página mía del Instagram, que es Ajá. @leosbaraglia. A partir de todos esos enlaces se puede entrar y apúrense porque viste que las entradas del Cervantes vuelan, o sea, Sí, sí, sí. yo tuve la posibilidad de ver lo que fue la revista del Cervantes, que no sé si lo Espectacular. viste, una Sí, maravilla, el trabajo de sí, todos, de sí, sí, cada sí, uno de los actores, de los cantantes, de los bailarines, de las actrices, de sí. Marco Caponi, de Mona, bueno, Carlitos Casella, un elenco, No, hay no, impresionante. una cantante, bailarina y actriz maravillosa que no recuerdo el nombre, que me gustaría saber el nombre de ella, pero bueno, a ver si... Alejandra Radano también. Bueno, Alejandra Radano, maravillosa Sí, también, sí, pero sí, Alejandra sí, es muy conocida y muy... sí. Pero había una actriz también maravillosa, que ahora estoy mirando mi Instagram a ver si le encuentro rápidamente algo, pero bueno, no sé si me va a ser fácil encontrarlo mientras damos las felices fiestas. Sí, sí, sí. Tratemos de pasarla lo mejor posible, ¿no? Exactamente, yo sigo buscando el nombre de esta chica porque además creo que ganó el premio de mejor, el premio, no sé si Revelación. no es Ah, revelación porque ella, pero ganó un premio, el premio que da a las comedias bueno. musicales, bueno, ya Pero lo, todo esto viene a cuento porque a partir del 9 de enero, entonces, Leonardo Sbaraglia debuta en el Cervantes con Los Días Perfectos. Las entradas ya están a la venta, vuelan, como él dijo, y bueno, seguramente ojalá que vuelen. tratándose de Leonardo Sbaraglia, no tengo ninguna duda que van a volar. Además de que están a muy buen precio, es una sala fantástica, está todo
muy bien. Es todo lo que está bien, digamos, en el Cervantes. Leonardo, muchísimas gracias nuevamente. Placer enorme. No, el placer es mío y gracias además siempre por todas las charlas tan hermosas que hemos tenido a lo largo de todos estos años y bueno, acá seguiremos estamos y teniendo. seguiremos Seguiremos teniendo. teniendo. Va a haber mucho todavía de lo cual podemos seguir hablando. Perfectísimo.